que tiene que tener su cuidado propio, ¿no? Y asimismo, la patología venosa hoy en día también tiene una amplia gama de tratamientos, tanto la insuficiencia venosa, que serían conocidas como las varices, y las trombosis muy extensas se pueden tratar también con dispositivos endovasculares. Entrando en tema, pues la terapia endovascular es importante que sepamos que es una nueva terapia, digamos, relativamente nueva, que tendrá a finales de los 80. Con su inicio es mínimamente invasiva, que es lo que ahora se está buscando en todas las disciplinas de la medicina. Por lo tanto, vamos a tener muy probablemente pacientes con un riesgo cardiovascular más elevado. Entonces, no son pacientes, no todos van a ser pacientes sencillos, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que considerar. Al entrar a la sala de hemodinamia, es muy notorio que tenemos, pues bueno, tenemos la máquina de anestesia, tenemos el carrito rojo al lado, sobre todo en los procedimientos cardíacos, ¿no? En donde el paciente puede entrar en arritmias mortales que hay que revertir de manera inmediata. Em, estos mecanismos que se han desarrollado han hecho que la recuperación sea un poquito más gentil para el paciente, mucho más noble, y por lo tanto, no es que estén de moda, sino que es un beneficio que el paciente obtiene y por eso su frecuencia va en aumento. Otra cosa bien importante que quiero que precisamente puse esta imagen es porque este doctor trae sus gafas, trae su gorro plomado, se alcanza a ver el collarín plomado, el chaleco plomado. Normalmente las salas tienen también una pantalla que está de protección y eso es bien importante. Para entrar a una sala de hemodinamia se debe de tener idealmente un curso de protección radiológica, que eso lo da el Instituto Nacional de Salvaguarda. Eso lo pudieran coordinar eventualmente con el instituto. Ellos tienen personal que se dedican a dar esta capacitación. Y pues no debemos de olvidar que la sala de hemodinamia tiene algunas limitantes. Uno es que haya disponibilidad de sala en donde estamos trabajando, y la otra, que es con la que nosotros nos enfrentamos cada vez más, es el costo del material. Pues al ser un material novedoso es costoso, ¿no? Entonces la radiación, y tenemos que protegernos, ¿no? Todos los que estén adentro, no importa si no están directamente trabajando con el paciente. Pues hay diferentes maneras de poder utilizar los dispositivos endovasculares. En nuestro México todavía seguimos utilizando mucho el arco en C, en la unidad de hemodinamia, y las salas híbridas, que aquí en México serán las mínimas, ¿no? En donde se puede hacer tanto cirugía a cielo abierto como tratamiento endovascular. Hay varios detalles que es importante que conozcamos. Uno es el kilovoltaje, que eso, entre mayor kilovoltaje se le aplique al aparato, digamos al generador de rayos X, nos va a dar una fidelidad mayor, pero eso nos genera una mayor radiación. Entonces, habría que tener ahí cuidado con eso. Y la otra cosa es que al movilizar nosotros el panel, al acercarlo más hacia el paciente, eso va a generar un efecto de ampliación de la imagen, ¿no? Entonces, otra manera de mejorar la calidad es aumentando los cuadros por segundo del disparo del rayo X. Entonces, eh, es importante que también tengamos en cuenta la seguridad del paciente. Hay pacientes que han tenido quemaduras por la exposición es exagerada a los rayos X, ¿no? Entonces, empezando con los dispositivos y los materiales endovasculares, eh, todas las imágenes que se generan vienen dadas por un medio de contraste. Y es así que la angiografía se define como la inyección de algún agente que tiene una densidad diferente de la sangre y se puede visualizar con rayos X, ¿de acuerdo? La angiografía aplica tanto para las venas como para las arterias. Ya cada una será flebografía para las venas y arteriografía para las arterias. Eh, en cuanto a los con medios de contraste que más utilizamos son los medios yodados, y estos tienen una mayor radiodensidad que es captada por los rayos X, ¿no? Eh, Normalmente utilizamos los no iónicos, porque los iónicos suelen ser un poco más pesados y genera un poco más de daño renal si se utilizan en exceso, ¿de acuerdo? Es por eso que quise poner esto, porque es importante cuantificar la cantidad de contraste que se le aplicó al paciente. Todo eso será en función de
cuidar la función renal de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y al preparar el contraste, la gran mayoría de las salas de hemodinamia se sugiere hacer una dilución para las inyecciones 1 a 1, salvo que se vaya a hacer una inyección de contraste en vasos muy grandes como la aorta o la vena cava. Ahí normalmente no se diluye el contraste, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una de los puntos iniciales que me gustaría que recordaran. Si vamos a utilizar 10 mililitros de contraste, tener una jeringa de 20 mililitros, aforar con 10 mililitros de salino y 10 mililitros del contraste. Es así que con los medios yodados tenemos imágenes. Yo les decía que el contraste yodado tiene mayor densidad a los tejidos en el rayo X y por eso lo vemos oscuro, ¿no? Esta es una imagen de una modalidad que se llama sustracción digital, y la sustracción digital hace que se fijen las imágenes que no nos están moviendo y nos permite una mejor visualización del flujo a la hora de aplicar la inyección, ¿no? También existen otros dispositivos que se utilizan. Este es un dispositivo bien práctico que tiene CO2 médico, es dióxido de carbono de calidad médica, vienen en cartuchos pequeños y se puede inyectar directamente como si fuera contraste. La verdad es que la calidad hoy en día con este dispositivo es muy buena y el dióxido de carbono se puede utilizar en pacientes que tengan falla renal o que estén con enfermedad renal avanzada, ¿de acuerdo? Y es así como se ve aquí. Aquí no es más denso, sino que es menos denso y se ve blanco, se ve invertido. Entonces aquí hay que hacer unos pequeños ajustes en la máquina de rayos X, pero si se fijan, este es muy semejante a la imagen que vimos anteriormente, pero con CO2. En cuanto a las consideraciones generales del campo de trabajo, los dispositivos vienen en muchas medidas y la gran mayoría tienen longitudes mayores a los 2 metros. Hay muchas guías que miden 2.6 metros, hay otras que miden 3 metros. Por lo tanto, se debe de preparar la mayor cantidad de superficie del área para no contaminar los dispositivos, y por eso suelen haber unas mesas de trabajo más grandes que las mesas de riñón, ¿no? Normalmente se utiliza solución salina, idealmente debería de ser solución salina tibia, y pues bueno, el contraste, que también es importante tener una relación de la solución y del contraste que se aplicó en el paciente para el balance final de líquidos. Una cosa súper importante es el uso de los anticoagulantes. Como vamos a estar trabajando directamente con la sangre si pierde esa movilidad, tiende a formar coágulos, y es bien importante que eso no suceda, por lo cual siempre que estén en una sala de hemodinamia, verán que utilizamos heparina tanto para la solución con la que estamos limpiando y purgando todos los equipos, como una dosis de carga en el paciente directa. Y es importante ir llevando la cuenta de la heparina que llevamos, porque la vida media de la heparina nos hace que por lo general tengamos que estar aplicando una nueva dosis cada hora. Bueno, hay unos dispositivos muy particulares, hay diferentes materiales de lo que se están realizando todos los catéteres, las guías endovasculares, pero hay unos en particular que tienen una capa que se mantiene hidratada, que mantiene el dispositivo como una gelatina, por decirlo de alguna manera, y se llaman hidrofílicos. Estos materiales hay que mantenerlos constantemente hidratados, porque si no, esa función de hidrofilia se va perdiendo y hace que deje de funcionar de una manera adecuada. Y lo más importante y que siempre se va a buscar es que no entre aire al sistema, a ninguno de los sistemas. Entonces, todas las jeringas que se utilicen tienen que tener eh, tienen que evitar que tengan burbujas, y esto nos va a ayudar a que no tengamos un embolismo aéreo. Si pasa una burbuja en una pierna, no pasa nada, pero hay veces que estamos trabajando en el sector de las arterias hacia el cerebro. Ahí sí no puede haber ninguna falla, ¿no? En cuanto, voy a ir tratando de describir el proceso como tal. Ahorita hablamos de la preparación de los materiales
y el área de trabajo. Ahora vamos con el punto más crucial del procedimiento en cualquiera, ya sea en uno de radiología intervencionista, cirugía vascular, cardiología intervencionista, y es el acceso. Si no tenemos un acceso, un puerto por donde trabajar, todo nuestro procedimiento pues no se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, el área quirúrgica que se va a preparar es múltiple. Podemos abordar todo. O sea, podemos hacer accesos en el dorso del pie, podemos hacer accesos en la arteria radial, podemos hacer accesos en la región inguinal, que es lo más frecuente, ¿sí? Pero hoy en día no hay ningún sitio que no pueda accesarse, que no se pueda accesar ya con el ultrasonido, ¿no? Normalmente el más frecuente son las ingles y se suelen preparar las dos. Los cardiólogos hoy en día procuran hacer accesos más distales en la arteria radial y por eso se suele preparar la muñeca. ¿Cuándo hay que tener un cuidado muy importante de los accesos vasculares, o sea, de nuestro introductor por donde va a ser nuestro puerto de trabajo? Los pacientes que son obesos, los pacientes que tienen la presión y que sabemos que entraron a sala hipertensos y que a pesar de que se le ha pasado medicamentos siguen sin controlarse bien esa presión, y la cantidad de unidad de heparina utilizada. ¿Por qué? Porque estos 3 puntos son los puntos que sabemos que son lo que nos da una mayor tasa de complicaciones en el sitio de acceso. Y el sitio de acceso vascular es el sitio que más complicaciones tiene en estos procedimientos. En general, de manera global, el acceso es el que suele generar tanto hematomas, que es la complicación más frecuente, por fuga de sangre, por un mal control al hacer la compresión o el dispositivo de cierre, y casos más complejos como rupturas vasculares o bien pseudoaneurismas en el sitio de punción. En cuanto a la zona del acceso, es bien importante que platiquen pues, con mis colegas, con los médicos que van a tratar al paciente, cuál es el sitio que se va a preparar y si existe una placa de colesterol, ¿sí? Que ya se sepa, idealmente se debería de evitar esa zona a puncionar, ¿no? Porque si no vamos a romper esa placa. Este es un ejemplo para tratar el sector aortoilíaco, en donde podemos hacer los accesos. Si se fijan aquí, podemos hacer acceso bilateral. De este lado, aquí hay placa y no se realizó una punción. De igual manera, aquí habría que considerar abordar por arriba. En la letra D se ve que viene la guía desde arriba, ¿sí? Entonces, todo esto, pues lo debe de tener, lo debe de saber el médico con antelación antes de hacer su acceso. Muy bien. En cuanto a los introductores, es que estos son nuestros puertos de trabajo y que hay que cuidar mucho. Están clasificados al igual que los catéteres para venoclisis en un código de colores, ¿sí? Y la medida del calibre o del grosor está dada por el French, ¿sí? La relación entre milímetros y French es de 1 milímetro es igual a 3 French, ¿sí? Entonces, 2 milímetros será 6 French, 3 milímetros serán 9 French. Y ya pueden hacer la regla de 3 para saber cuánto mide cada uno, ¿no? Pero que sepan que el más frecuente que se utiliza es el verde, es el 6, ¿sí? Este es el que tiene mayor versatilidad en cuestión de que la gran mayoría de los dispositivos pasará por él, ¿sí? Obviamente que conforme se utilicen dispositivos más avanzados o que tengan un calibre más grande, pues iremos avanzando en el número del introductor, llegando a utilizar dispositivos hasta 14 French, ¿no? Obviamente, entre más grande el calibre, mayor riesgo de que haya una complicación en el sitio de acceso. Y bueno, todos los introductores tienen un componente muy sencillo. Si ustedes han visto un catéter venoso central, se parece mucho a cómo está dispuesto el introductor. Tienen siempre una guía. Esta es una guía específica. Este es un introductor de tipo radial que tiene una punta muy cortita y tiene una guía que, como lo pueden ver, es muy delgada, pero hay unas guías que son igualitas a las del catéter venoso central, ¿sí? Entonces, tiene 3 componentes. Uno es, siempre tiene que estar la guía, siempre se hace una punción con una aguja antes y después por esa se pasa la guía.
y tenemos los otros dos componentes del introductor, que sería el dilatador, que si se fijan viene acá también de azul, ¿sí? Y tienen siempre que embonar. Les puse otro ejemplo porque embona aquí y siempre hacen clic. Si no hacen clic, no están cerrados este dilatador. Y a la hora que uno intente meter el introductor en la piel, se va a desfasar y no va a poder acceder a esa arteria o a esa vena, ¿no? Normalmente tienen el número, a pesar de que por el código de colores ya deberíamos saber cuál es, y tiene una válvula, un tubo y una pequeña extensión con una llave de 3 vías para poder purgar, inyectar y verificar el sitio de acceso, ¿sí? Otra de las cosas que es bien importante y que ojalá que lo pudieran ustedes fomentar es el uso del ultrasonido para los accesos, ¿no? Hoy en día las prácticas deberían de ser en pro del paciente y el ultrasonido ya está prácticamente disponible en todos lados. Y se sabe, tanto en cirugía vascular como en cardiología, que el uso del ultrasonido para los accesos evita complicaciones en el sitio, ¿de acuerdo? Entonces aquí se puede ver cómo está la aguja entrando y aquí viene una aguja en otro sentido, en modo transversal. Pero aquí con los videos lo vamos a ver más fácil. Primero hay que visualizar el vaso, hacemos la punción en tiempo real. Una vez adentro del vaso podemos pasar la guía, ¿no? Entonces así disminuimos los riesgos. Voy a poner el ejemplo del acceso femoral, que es el más común que se realiza a nivel internacional. Y se busca el latido de la arteria femoral en la zona media entre la sínfisis del pubis y la espina ilíaca anterosuperior, que más o menos sería la mitad, o al nivel, si lo ven en radiografía, es al nivel en donde está la cabeza femoral, palpando el pulso, ahí sería en donde deberíamos de entrar. Se fijan, aquí está el pulso, en donde está la pinza, y coincide en donde está la cabeza femoral, ¿sí? Eso es, si se fijan, esta punción es a ciegas, esto es con pulso, sintiendo ahí el latido, ¿no? Hoy en día, teniendo el ultrasonido, la verdad es que esto ya debería de ser los menos casos, ¿no? Entonces, se fijan, está haciendo la punción, obtiene salida de sangre y pasa la guía, retira la aguja, que es la misma técnica del Seldinger que se utiliza para el catéter venoso central, se coloca el introductor, siempre teniendo guía, nunca vayan a perder la guía. Aquí hizo un poquito de dilatación el operador y se debe de verificar y lavar siempre el introductor para que no haya embolismos. En cuanto a las guías, hay una infinidad de guías como no se imaginan, pero a grandes rasgos siempre vamos a utilizar una guía de inicio, una guía que se conoce como intercambio, que es muy semejante, vuelvo a insistir, a las guías que tenemos en los catéteres, en el catéter venoso central, nada más que con una longitud mayor. Después, las guías hidrofílicas, que ya habíamos platicado un poco sobre esto, esta capacidad que tienen las guías de tener, no sé si lo alcanzan a ver, pero esta guía tiene un alma metálica y alrededor tiene como una superficie plastificada que tiene, por decirlo de alguna manera, una gelatina que cuando se hidrata hace que se lubrique muy bien la guía y pueda avanzar siguiendo el trayecto del flujo sanguíneo. Entonces eso nos permite que el flujo y el avance de la guía sea mucho más gentil y no dañemos las estructuras vasculares. Después de estas dos guías vienen todas las guías especializadas, son las guías de cruce, las guías de soporte. Cuando hablamos guías de cruce es porque encontramos una lesión muy calcificada que tenemos que romper, ¿sí? Y atravesar, ¿de acuerdo? Suelen tener cierto gramaje en la punta, que sería un ejemplo como esta y esta, ¿sí? Una guía de soporte suele ser una guía que tiene un alma más metálica y nos permite subir o manipular dispositivos que pudieran deformar la estructura vascular. Y por último, unas guías que son como alambrón para construcción, literal, son unas guías muy rígidas. Estas lo que hacen es que nos permiten también mantener
una precisión mucho mayor para liberar dispositivos específicos. Ustedes tienen que pensar que nuestra guía es como nuestro riel por donde va el tren, ¿sí? Entonces, es de lo más importante en un procedimiento, porque hay veces que no podemos movilizar esa guía. Si nosotros movilizamos la guía, podemos perder el vaso que queremos tratar, y por otro lado, pues no podemos avanzar el dispositivo, ya sea un balón, un stent o algún otro dispositivo. Entonces, estas guías hay que conocerlas, hay que usarlas para irnos familiarizando con ellas. Y si se fijan, puse esta imagen porque todas tienen estos dispositivos. Tienen un introductor, un pequeño introductor que es como un pivotito para embonar la guía hacia el introductor, y tienen un, un puerto por donde se pueden hidratar antes de utilizar el dispositivo ya en el cuerpo, ¿no? Ahora, las guías también tienen diferentes tamaños, ¿sí? Las guías, de acuerdo a su calibre, se miden en pulgadas. Normalmente las de inicio y las guías que se utilizan para los catéteres son 0,35 de pulgada, ¿sí? Y para tratar vasos mucho más pequeños, como las coronarias, los vasos tibiales, o los vasos intestinales, se utilizan ya, aquí me faltó un 0, es 0,18 y 0,14, ¿sí? Son mucho más pequeñas, ¿de acuerdo? Este, la longitud de la guía va a depender mucho del procedimiento y el dispositivo que se va a utilizar. Entonces, sería redundante que pusiéramos aquí todas las medidas y todos los tipos de guías, porque son muchísimas. Entonces, esto solamente en la práctica lo pudieran estar revisando, o si saben que va a haber algún procedimiento en particular, preguntando qué dispositivos se van a usar, pudieran pudieran saber qué tipo de guías pedir. Eh, este es un ejemplo de la carátula de una guía. Nos está diciendo que es 0,35 en calibre, que tiene una longitud de 80 centímetros, ¿sí? Y yo les decía, ¿qué tipo de guía es? Pues es una guía stiff. Eso quiere decir que es una guía muy rígida, ¿sí? Esta dice extra stiff, que sería una super stiff. Y esas hagan en cuenta que es un alambrón. La verdad es que están muy rígidas, y esas son para utilizar dispositivos grandes que no necesitamos que se movilicen tanto los vasos. Ahora, ¿por qué el uso de la heparina es tan importante aquí en todos los dispositivos, y la solución con la que purgamos todos los dispositivos tienen que tener heparina? Porque se hace un mecanismo de telescopio. Aquí, si se fijan, está el introductor, después entra el catéter y adentro está la guía. Pero hay que considerar que aquí afuera nos falta otro cilindro, que es el vaso, ¿sí? Entonces son varias zonas en donde se disminuye el calibre, y en estas pequeñas disminuciones de calibre es en donde se pueden formar coágulos. Por eso es importante estar utilizando la heparina tanto en la solución para purgar y para limpiar los dispositivos, como estar aplicando heparina, ya sea intraarterial o intravenoso, al paciente. Idealmente, cuando se entrega el dispositivo, pues vienen sin purgar. Hay que purgar todos los dispositivos. Después de que salga del cuerpo el catéter, el balón, hay que volver a limpiar todo el cuerpo del catéter, para que no queden restos ni de sangre ni de posibles coágulos. Hay ocasiones que sí quedan por omisión, pueden quedar detritos, entonces hay que tratar de eliminarlos. De igual manera, se pueden limpiar con una gasa húmeda por el exterior todos los dispositivos. Así vamos a evitar que no haya embolismos, principalmente el embolismo aéreo, ¿no? Y si mantenemos humectados tanto por el interior y por el exterior, los dispositivos van a tener un mejor estado para su utilización en una segunda o tercera ocasión. Ok. Normalmente todos los dispositivos, hablando de balón, stent, dispositivos de entrega de cualquier tipo ya sea un Amplatzer o algún otro dispositivo, tienen una composición similar a este balón, ¿sí? Tienen esta parte azul que nosotros le llamamos hub, o es el puerto,
Y el hub se puede dividir en uno en donde, donde sería el puerto para la guía y el puerto para la insuflación, ¿sí? Cuando hay otros catéteres, otros balones que, no tienen, que nada más tienen un hub y tienen un pequeño orificio por donde sale la guía, esos son balones de rápido intercambio. Entonces, ese no se puede purgar por aquí, porque ese puerto es el puerto de insuflación. Realmente esos balones no se tendrían que purgar. Este en particular, si se fijan, vienen varios datos aquí en el hub. Viene la longitud y el grosor del balón, ¿sí? ¿Qué es esto que significa aquí? 6 milímetros por 4 centímetros, ¿sí? Vienen las atmósferas a las que se puede insuflar este balón y viene 75 centímetros, que es lo que mide de punta a hub este dispositivo. Entonces, yo no puedo meter un dispositivo de 75 centímetros si tengo una guía de 50 centímetros. No sé si me explico. Necesitamos garantizar guía por adelante del dispositivo y por atrás para que funcione nuestro riel y que este sea el balón o el dispositivo sea como un tren que va sobre un riel y podamos tener control después y antes del mismo, ¿de acuerdo? Después viene el cuerpo ya sea del balón, del stent, y después el dispositivo en sí, por sí solo, que en este caso es el balón, suelen tener una punta en bisel para tratar de proteger y no hacer daño en el vaso, y por último se ve que acá adelante sale la guía. Entonces es bien importante que ningún dispositivo se manipule. Hay muy pocos dispositivos que se pueden manipular sin guía, pero la gran mayoría todos van sobre un riel que sería nuestra guía, ¿no? Entonces, aquí tienen una cantidad diferente de dispositivos. Este es un stent que libera medicamento, que son de los que más se utilizan en cardiología. Este también es un balón que, si se fijan, tiene una cobertura con un medicamento especial. Y estos dos medicamentos se desarrollaron originalmente como antitumorales, y lo que van a hacer es que van a disminuir la tasa de una estenosis nueva en ese vaso afectado. Esta imagen de aquí es un dispositivo que prácticamente lo que hace es aspirar y romper la placa, y es como si fuera un taladro y va rompiendo y va aspirando esa placa de colesterol, ¿de acuerdo? Estos catéteres de aquí son unos catéteres bien especiales para trombosis, para aspirar trombo, ¿sí? Puede ser tanto en las arterias como en las venas. Por eso les decía que esto se puede utilizar tanto en sector arterial como en sector venoso. Esto de acá es un filtro, por ejemplo, que se utiliza en múltiples dispositivos, eh, sobre todo en enfermedad carotidia, en donde entramos a desplegar un stent en la arteria carótida, pero ahí no puede haber embolismo porque podemos generar una embolia cerebral, ¿no? Entonces, este filtro se avanza más allá de donde se va a tratar la arteria, y sobre esta guía se avanza el stent y se despliega en la zona en cuestión. Y aunque ustedes no lo crean, al recuperarlo se alcanzan a ver restos de placa de colesterol adentro de estos filtros. Este es un Amplatzer. Los Amplatzers se utilizan para sellar alguna estructura. Puede ser desde una cavidad cardíaca, puede ser aquí como lo mostramos, un vaso, y esto lo que va a hacer es que se forme coágulo y se va a tapar, ¿sí? Y por último, los dispositivos de cierre, el orificio por donde entró nuestro introductor, que normalmente será, les decía, si utilizamos un 6 French, es un orificio de 2 milímetros. Normalmente, en un orificio así de pequeño, pues quizá no es necesario utilizar un dispositivo de cierre, sino se puede hacer compresión directa. Pero en dispositivos de un calibre mayor se utilizan estos dispositivos, que no es más que una sutura precargada y que cierra el sitio de la punción. Ahora, al terminar de hacer el procedimiento, este es otro punto muy importante, hay que hacer para retirar nuestro introductor, hay que hacer una compresión gentil antes de retirar el introductor, dejar salir una pequeña cantidad de sangre para que se lave si es que llegó a haber algo de trombo, incluso adentro del introductor, y
La punción no es en donde está el orificio que se ve en la piel, es unos 2 centímetros arriba, que es hacia donde entró la aguja, ¿de acuerdo? Y la compresión, dependiendo del calibre del introductor que se haya utilizado, este es el ejemplo que se utiliza para un 6 French, un introductor 6 French, una compresión de alrededor de 20 minutos. Si se fijan, va a ir bajando la intensidad de la compresión para verificar que no haya fuga o extravasación de sangre. Esto estamos hablando de un sector arterial. En un sector venoso, una compresión de 5 a 10 minutos es más que suficiente, incluso en calibres mucho más altos como un 10, ¿no? Y siempre que utilicemos un introductor, hay que verificar inmediatamente el pulso distal, ¿sí? El pulso distal a la zona que se utilizó, por ejemplo, si fue a nivel femoral, verificar el pulso pedio o el pulso popliteo para verificar que no haya ninguna complicación del acceso. De igual manera, si utilizó la arteria braquial, verificar el pulso cubital o radial, ¿sí? Entonces aquí lo tienen, se hace una pequeña presión arriba de donde se hizo la punción, después se retira el introductor, aquí se alcanza a ver el orificio, ¿sí? Pero la compresión es más arriba, siempre sintiendo el latido. Después ya se retiró la compresión y se observa que no hay salida de sangre, ¿sí? Estos son los dispositivos de cierre. Estos dispositivos de cierre pues se crearon para practicidad y hay colegas que tienen múltiples procedimientos a nivel internacional. Hay cardiólogos que hacen 5 o 6 procedimientos en un día. Entonces, estar perdiendo 20 minutos o 30 minutos para una compresión, se lo pueden ahorrar utilizando una sutura precargada o bien un colágeno precargado que hace una función más que de sándwich. El colágeno hace una función como de sándwich, y la sutura precargada pues cierra el orificio como tal, ¿no? Estos de acá abajo son un poquito más complejos porque el Star Close, como su nombre lo dice, es una pequeña estrellita que sería como una grapa que muerde la arteria. En lo personal no me gusta, pero y el otro es como pues como un taponcito o es como una, no sé cómo llamarlo, como de las pegatinas estas que se ponen en los vidrios, ¿sí? Que son como chupones que son adherentes. Lo mismo genera, pero también tiene una esponjita que tiene un hidrogel ahí haciendo tapón. Entonces, estos también generan complicaciones, aunque ustedes no lo crean, pero todo depende de la práctica que tenga el personal. Entonces, esta imagen se las muestro porque estuvimos trabajando a nivel de la ingle, ¿sí? Y aquí no tapamos tanto al paciente porque el paciente está muy incómodo, pero tenemos una mesa atrás bastante larga y si es necesario acercamos la mesa para poner los dispositivos porque normalmente los dispositivos que se utilizan, por ejemplo, en periférico, llegan a medir 3 metros y nos complica luego mucho ahí estar manipulando con espacios pequeños, ¿no? En cuanto a la enfermedad venosa, la terapia endovascular, pues bueno, ya hoy en día es la regla prácticamente y tenemos diferentes tipos de tratamiento que es importante que los conozcan. El más conocido hoy en día es el láser, ¿sí? Sin embargo, existe una cosa que se llama radiofrecuencia. Existe este dispositivo que es un catéter especial que hace una ablación tanto mecánica, porque se inyecta un medicamento, química porque se inyecta un medicamento y mecánica porque tiene un palito de hockey en la punta que va rotando a altas revoluciones y va dañando la pared de la vena para que se cierre. Y por último, los pegamentos, ¿no? Así como se utilizan pegamentos para las articulaciones, en las prótesis, se puede utilizar un pegamento en las venas. En cuanto al láser endovascular, pues bueno, saben que ya tiene más de 20 años de su uso cuando empezó. Es una técnica mínimamente invasiva, utiliza desde introductores 4 y 5 French. Es muy precisa, muy segura. Es una fibra de vidrio. Hay tanto radial como lineal. Hoy en día casi todos utilizamos la radial porque sabemos que hace
el haz de luz es circunferencial y esto daña completamente la pared de la vena, que es lo que buscamos. Las fibras anteriormente eran lineales y esas se podían incluso cortar. El problema con esas fibras es que era mucho más fácil que se fragmentara un pedazo y pudiera migrar. Entonces, eso y que la onda de luz de ese tipo de láseres no era tan efectiva para el daño de la vena, ¿no? Entonces, este catéter es ecorrefringente y se ve muy bien en el ultrasonido, ese no hay ningún problema. La radiofrecuencia es otro tipo de procedimiento que es exactamente igual que el láser en el sentido que se utiliza calor o es una terapia térmica, que así le llamamos terapia térmica, que va a generar una cauterización endoluminal de la vena. Y se fijan, este pasa por 7 French, porque el catéter es mucho más grande. Entonces, este sí o sí tiene que ser por 7 o un French mayor, ¿no? Entonces, también es mínimamente invasiva, es muy segura. La fibra, como tiene mayor grosor y tiene más metal, bueno, tiene metal, es mucho más visible que la fibra de láser, ¿no? Y si se fijan, tiene una marca cada 7 centímetros, que es el segmento de tratamiento que se puede dar con este tipo de catéter. No se alcanza a observar más acá, pero tiene un botón de activación y después del botón va hacia un generador, que es el que hace que el catéter produzca una radiofrecuencia y eleve la temperatura cerca a los 120 grados y va haciendo el tratamiento cada 7 centímetros. Algo que también seguramente habrán visto al entrar a algún procedimiento de varices es que hacemos una cosa que se llama tumescencia. No todos las hacemos, aunque oficialmente la técnica dice que se debe de hacer tumescencia alrededor de la vena a tratar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a generar calor, ya sea con el láser o con el catéter de radiofrecuencia, vamos a generar calor. Entonces, al aplicar líquido alrededor, por un lado estamos protegiendo los tejidos vecinos y por otro lado estamos haciendo que la vena se colapse y se adhiera mucho mejor al catéter o a la fibra de láser. La técnica es muy sencilla. Más nos ubicamos a los 2 centímetros de la unión con el sistema venoso profundo, la vena femoral, y desde ahí se tiene que hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque estos 2 centímetros son de seguridad porque el calor puede hacer que avance el daño hacia la vena y así podemos evitar que no se genere daño hacia el sistema profundo, ¿sí? Entonces, esta es la pantalla de la consola. Les digo que sube hasta 120 grados la radiofrecuencia y tiene 7 centímetros de tratamiento. Ahora sí que esta es muy sencilla de realizar, ¿sí? Ya una vez que está todo el compartimento safeno lleno de líquido, se puede empezar el tratamiento. Y por último, el Venacil, que es un cianoacrilato, es un pegamento. Si se fijan, también es 7 French. Entonces, la verdad es que tiene poco en México, tendrá 1 año y medio. Es un poquito complicado, hay que tener mucho cuidado con que el pegamento no se derrame, no se libere antes de tiempo. ¿Por qué? Porque este pegamento sí se puede romper y sí puede migrar. Y este es un gatillo nada más para una liberación más controlada de 0.3 mililitros con cada disparo. Y pues bueno, la técnica es muy semejante, ¿no? Este catéter también va marcado cada milímetro, cada centímetro, y bueno, no es un poquito más difícil que lo vean, pero porque es más costoso, ¿no? Hay que estar haciendo compresión directa para que el pegamento haga efecto en la zona, y bueno, se va retirando cada 3 centímetros y se vuelve a hacer la compresión. Todos los dispositivos, todos los que busquen, tienen una cosa que se llama IFU, que son las instrucciones de su uso. Entonces, cuando los tengan un dispositivo nuevo, lean ese IFU, porque les va a decir para qué está indicado, cómo se debe de utilizar el equipo, cómo se debe de purgar, cómo preparar
antes, si se puede volver a utilizar una segunda vez en el cuerpo, o si una vez entrado al cuerpo ya no va a servir. Entonces, todo ese tipo de detalles hay que leerlos en el manualito que viene con cada dispositivo, ¿de acuerdo? Obviamente que si no nos apegamos a las indicaciones, pues el riesgo de falla del dispositivo es mayor y de presentar una complicación, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que pueden escuchar es que se utilizó un dispositivo de manera off-label o fuera de sus indicaciones, y pues no es otra cosa más que no hacer lo que dictan las indicaciones de su uso. Y por último, este video del aneurisma de aorta, que es una patología que antes se realizaba mucho más con cirugía abierta y ahora se ha invertido el procedimiento, hacerlo con técnica endovascular. Esto sí minimiza mucho el riesgo de complicaciones en el paciente, disminuye mucho el tiempo de hospitalización. Son dispositivos costosos, pero que, pues bueno, salvan muchas vidas, y que aquí se ve muy sencillo, ¿no? Todo esto tiene una preparación y medición previa, pero a lo que voy es que este es uno de los procedimientos que sí, el tratamiento endovascular ha suplido ya a la cirugía abierta, ¿no? Entonces, son nuevas técnicas. Si se fijan ahí, van a ver que se dilata, es un balón especial que se pone después para tratar de anclar todos los sitios en donde se puso estos componentes de la endoprótesis. Y como conclusiones, comentarles que existen nuevas técnicas endovasculares que son mínimamente invasivas, se pueden utilizar tanto en sector arterial como en sector venoso, ¿sí? Son una opción más de tratamiento. Esto no reemplaza a procedimientos de cirugía abierta. Y pues bueno, recordar que el acceso vascular es un sitio que se debe de cuidar muchísimo, porque es con lo que empezamos y cómo terminamos, y es el sitio que más complicaciones puede tener. El uso de heparina, siempre tenerlo presente, siempre, siempre. Nunca olvidar purgar los dispositivos para evitar los embolismos, verificar las instrucciones de uso, y conforme tengan oportunidad de estar trabajando en las salas de hemodinamia, pues ir conociendo los diferentes dispositivos. Todos los días salen dispositivos nuevos, así que no se espanten si luego la tecnología nos va ganando en la velocidad en lo que salen, pero es cuestión de estar viendo. Hoy en día hay tutoriales en YouTube, como me decía el hijo de un amigo. Entonces, no sabes hacer algo, búscalo en YouTube, seguro que va a estar ahí, ¿no? Y pues esto sería todo. No sé si tengan preguntas sobre alguna parte aquí de la plática. Doctor, pues muchísimas gracias. Excelente tema. La verdad, ha avanzado muchísimo todo lo que es la cirugía y procedimientos endovasculares, y puntos muy, muy importantes como el que está ahorita diciendo, leer siempre las indicaciones del fabricante y apegarse a ellas, ¿verdad? Bueno, pues si tienen por ahí preguntas, ahorita mi compañera Patti le va a hacer lectura de ellas, doctor, para que usted nos las pueda responder. Adelante, Patti. Gracias, gracias. Sí, buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Mire, una de las primeras preguntas es si el catéter Fogarty, el globo, se infla con aire o con agua. Bueno, lo ideal y lo que dice las instrucciones de uso es que debe de ser con agua, ¿no? Porque si se rompe el Fogarty va a haber embolismo aéreo, ¿no? Y esto es mucho más importante cuando se está utilizando en el sector venoso, ¿sí? De hecho, no sé si hayan tenido la oportunidad de entrar en una embolectomía venosa. Incluso hay que hacer algunas maniobras con anestesiología, mover la mesa para que no haya un embolismo aéreo venoso, porque el flujo de la vena va hacia el corazón y de ahí al pulmón. Entonces, hay que hacer modificaciones en la postura. Y eso es para evitar que no entre el aire de la herida, ¿no? Entonces, si se rompe el globo con aire, pues sí, seguramente va a haber embolismo aéreo. Entonces, no, el Fogarty siempre tiene que tener solución, ¿sí? Ahora, es bien poquita la cantidad que necesitan, ¿eh? Entonces, verifiquen ahí muy bien. Hay diferentes marcas de catéter Fogarty en el mercado, y cada uno tiene diferente cantidad que se puede pues instilar, ¿no?
idealmente siempre probarlos antes de meterlos al cuerpo, ¿no? Ok, muy bien, sí, muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas, bueno, es que por ahí también nos acompañan algunos estudiantes Claro. de la licenciatura en enfermería. Entonces, usted hablaba de el anticoagulante que se Sí, prepara. Si nos pudiera decir cuál sería la dilución y cuál tipo de heparina se utiliza. bueno, la heparina, eh, la que se utiliza es la heparina no fraccionada. Las otras son heparinas de bajo peso molecular. Esas normalmente no se utilizan o sea, bueno, no se utilizan en los procedimientos porque el efecto es mucho más largo, ¿no? Entonces, la heparina no fraccionada viene en dos presentaciones normalmente, una que es de 1000 unidades en 1 mililitro y la otra presentación que es de 5000 unidades en 1 mililitro. Entonces hay que tener cuidado porque estos son de los medicamentos que puede haber confusión con esa dosis, ¿no? Entonces, normalmente la dilución en la solución salina es de 1000 unidades en 1 litro, ¿no? Eso para purgar los dispositivos, pero las unidades de heparina que se pongan en cada paciente es por peso. El bolo inicial mínimo sugerido es de 70 unidades por kilo, ¿de acuerdo? Entonces, pues más o menos vendrán siendo como en promedio en un paciente de 70 kilos, pues serán 4900 unidades. Entonces son 5000 unidades, digamos, para un paciente de 70 kilos, ¿no? Pero eso es de acuerdo al peso del paciente y eso lo tienen que coordinar ahí con el médico que esté trabajando, ¿no? Ahora, no solamente es eso, también entra mucho si el paciente estuvo tomando aspirina, si está tomando algún otro medicamento que haga que el sistema y la cascada de coagulación estén afectados, ¿no? Ok, No sé sí, si respondí la pregunta de las dosis. sí, doctor, sí está muy claro. Bueno, también hay algunas felicitaciones. Déjeme ver. Yo también estoy Dice, tratando de ver, pero sí veo sí, las preguntas, dice que pero si sabe usted dónde hay oferta educativa. Ah, no, esto no, perdón, esto no es para usted. bueno, pero Mm, sí hay oferta educativa para capacitación endovascular. Yo soy miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Vascular, ok, y soy ¿cómo se llama? Soy el coeditor del boletín. Normalmente andamos ahí metidos en las funciones de la sociedad y se hace un diplomado de capacitación para personal de enfermería para manejo de dispositivos vasculares en general, ¿no? O sea, hablando de láser, de escleroterapia para las venas y en este caso para todos los dispositivos endovasculares en la sala de hemodinamia. ¿Sí? ok. Otra pregunta, doctor, es ¿qué tan accesibles y costosos son estos procedimientos de los que usted nos mencionó? Bueno, miren, esto varía mucho en relación de los estados, eh, pero un procedimiento endovascular el puro material, yo voy a hablar un poco más de lo que yo sé, que son los procedimientos periféricos arteriales. Un procedimiento periférico de puro material, estamos hablando de un promedio de entre 35 y 45 mil pesos sin utilizar dispositivos avanzados, ¿no? O sea, esto es como si hay una llave abierta, o sea, dependiendo del procedimiento, pero es una locura, ¿no? Lo que pueden llegar a costar los dispositivos. El último video que les enseñé del aneurisma de aorta, un dispositivo de aorta pagado por el paciente, llega a costar a unos 400 o 500 mil pesos. O sea, sí es muy costoso. Entonces, pues por eso les digo que es una de las limitantes. Entonces, si pueden eh, acercarse a las unidades pues del ISSSTE, en menos cantidad en las de salubridad, pero en el ISSSTE y en el IMSS sí hay muy buenas salas de hemodinamia. En Torreón hacen una cantidad abismal de procedimientos vasculares y de aneurismas. Entonces, de que hay recurso público, lo hay.
recurso privado es un poquito más complicado, pero sí son dispositivos que seguramente no todo el mundo tiene para desembolsar, digamos, de una manera tan fácil, ¿no? Ok, sí, doctor. Otra de las preguntas es, bueno, primero hay una persona interesada en lo que usted mencionó del diplomado. Ojalá yo ahorita nos pudiera compartir en el chat la Ah, sí, información, claro. si no, pues Sí, ya sí, nos sí. la manda y nosotros se la compartimos a ellos. Hay otra persona que dice, hablaba usted de los anticoagulantes, entre ellos la heparina y su tiempo de vida. Entonces, ¿cada cuánto tiempo se tiene que hacer la dilución de este anticoagulante? A ver, el tiempo de vida va en relación al tiempo en que se empieza a degradar en el cuerpo. Entonces, la heparina, la vida media es de 4 horas, Ok, ¿sí? Entonces, el efecto pleno en el cuerpo dura de 1 a 2 horas. Entonces, normalmente habrá que estar recordando cada hora de, por ejemplo, el bolo inicial, al iniciar el procedimiento, suponiendo que fue un paciente, como les dije, de 70 kilos, sería de 5,000 unidades de heparina. Después de eso, a la hora, se, normalmente tanto el anestesiólogo como nosotros que estamos haciendo el procedimiento, a la hora tenemos que aplicar nuevamente 1,000 unidades de heparina. Puede ser intravenoso o si estamos, pues estamos ahí en la arteria directamente, se pueden poner intraarterial. Eso se tendría que estar repitiendo cada hora. Ahora, pero esto también no es así de que 1,000 unidades cada vez, ¿no? Hay veces que si ya llevamos cierta cantidad y ya vemos que no se están formando coágulos en los dispositivos o que el paciente no requiere más unidades, podemos, no sé, suponer que a lo mejor en un procedimiento de 3 horas, la tercera dosis ya no se va a utilizar. ok. Bueno, la otra es, usted como médico, ¿cuál sería la recomendación para enfermería en esa vigilancia que tuviera que tener en el paciente post evento de este procedimiento? ¿Qué cuidados serían los más prioritarios o los que ella tendría que estar vigilando? Claro, siempre recordar el acceso, ¿no? Después de que se hace la compresión, y creo que eso sí faltó en la plática, se pone normalmente pues un rollo de gasas en el trayecto donde va la arteria, o hay dispositivos que son como brazaletes en las arterias radiales que se aplican para hacer compresión directa en el sitio donde se hizo la punción. El rollito de gasa normalmente se puede poner con cinta tensoplast o con cinta adhesiva, pero sí estar vigilando el sitio de acceso y el estado vascular distal de esa extremidad. Por ejemplo, por decir, si se trató la pierna izquierda, pero accedieron desde la pierna derecha, ¿sí? Vigilar cómo está el llenado capilar en el pie derecho, ¿no? Y también si se estuvo tratando la pierna izquierda, ahí habría que vigilar las dos extremidades. Si el acceso que se utilizó fue, por ejemplo, en otro caso, en la pierna derecha y se estuvo tratando esa misma pierna, esa sería la única que nos debería de preocupar, ¿no? Pero sí es importante verificar qué extremidad se trató o qué sector se trató, y dónde fue el acceso, porque hay que estar vigilando el sitio del acceso, si fue una extremidad contralateral, la otra extremidad y la extremidad donde está el acceso. Entonces, va a depender mucho del caso, pero sí, lo más básico es llenado capilar, temperatura, si se sienten los pulsos, ¿no? Otro de los indicativos es que si llegara a haber una complicación, si se llegara a tapar la arteria, pues es un infarto y va a doler mucho. Entonces, el dolor va a ir creciendo y esto, pues bueno, el paciente se los va a notificar. Ok, sí, doctor. Una siguiente pregunta es, si un paciente requiere una cirugía vascular, ¿cómo realizan ustedes la selección para el procedimiento? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero siempre todo
el prestado premórbido del paciente, si era, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que nos enfrentamos mucho los cirujanos vasculares, un paciente diabético, más de 25 años de diabetes, que tuvo pobre control, pero antes de que tuviera un problema agudo, era una persona funcional, ¿sí? Alguien que caminaba, pues en esa persona idealmente lo que dicta la lex artis de la medicina es tratar de hacer un salvamento de extremidad, porque sabemos que un paciente amputado es un paciente más costoso para el sector salud. Entonces, siempre se debe de ir de lo menos invasivo hacia lo más invasivo, ¿no? Entonces, lo ideal es primero hacer una evaluación del paciente con su exploración física y su historia clínica completa. Después, si se puede, hacer un ultrasonido, en este caso arterial, o un ultrasonido venoso. Pero hay veces que el ultrasonido no alcanza, ¿no? No alcanza a ver ciertas regiones o ciertos segmentos, como lo sería, por ejemplo, un aneurisma de aorta, ¿sí? Y entonces ahí el siguiente estudio sería una tomografía. Ya con eso tenemos mucho más información para saber de dónde a dónde está el problema, cuál es el segmento que hay que tratar. La tomografía nos permite hacer mediciones, el ultrasonido también, y el ultrasonido es mucho más preciso para la medición de las arterias periféricas que la tomografía, porque la tomografía cuando hay mucho calcio sobreestima las lesiones. Entonces, eso pues ya dependerá mucho del tipo de paciente y del sector arterial al que haya que tratar, ¿no? Entonces, por eso les digo, por ejemplo, las carótidas, el escrutinio es con ultrasonido, pero para planear un tratamiento se debe de hacer una tomografía. Entonces, depende del paciente, ¿no? O sea, sí, no todos requieren tomografía, no todos requieren ultrasonido. Entonces, digamos que la selección dependerá del paciente al que te estés enfrentando. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, finalmente, oye, yo creo que nada más la última, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿en qué casos es mejor abordaje con venodisección en lugar de punción directa? Es una muy buena pregunta. Si pensamos que es un paciente que se va a hacer un procedimiento híbrido o bien si vamos a utilizar introductores por arriba del 10, si no se tienen dispositivos de cierre en particular, lo ideal sería hacer una arteriodisección o una venodisección para hacer el control vascular y hacer el cierre en visión directa, ¿no? Porque si no, es mucho más factible que haya alguna complicación en el acceso. Pero sí, es una pregunta muy buena porque si el cirujano o el cardiólogo intervencionista o el radiólogo intervencionista no están familiarizados con los dispositivos de cierre, idealmente debería de haber pues, un cirujano vascular que accese directamente a ese vaso para que no vaya a haber ninguna complicación. Y es frecuente, hacemos equipos multidisciplinarios cuando se ponen dispositivos en donde el introductor es muy grande, más de 14 French, pues obviamente que tenemos que entrar a exponerles las arterias a los cardiólogos, ¿no? Y al final hacer el cierre, ¿no? O al menos si ellos pretenden hacer todo percutáneo sin abrir la piel, porque van a poner estos dispositivos de cierre que ya platicábamos, que estemos nosotros ahí por si sucede alguna eventualidad, que sí pasa, O sea, no es infrecuente. ¿Vale? Entonces sí. Por lo general arriba de 10 French, y si no hay experiencia con los dispositivos de cierre, sería un buen momento en hacer una arteriodisección. Ok, doctor. Bueno, creo que usted acaba de decir algo muy importante para la enfermería quirúrgica, porque como es parte de lo que nosotros tenemos que preparar para la intervención, entonces lo que usted acaba de mencionar es muy importante para nosotras, ya que si no tenemos esos dispositivos o esos medios para el cierre adecuado, pues entonces nosotras podríamos también colaborar con ustedes en sugerirles para informarles que la clínica a lo mejor no cuenta con esos dispositivos y no ocasionar un daño, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor. Hasta aquí serían las preguntas. Hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Le paso la sesión a mi compañera Oli. Doctor, pues muchísimas gracias. Fue un excelente tema. Ojalá que haya aclarado las dudas de todos nuestros compañeros que están conectados. La verdad, sí, me quedé fascinada. Hay muchas cosas nuevas. Ya la verdad tengo un poco de tiempo que no entro a cirugías de este tipo, pero sí hay cosas muy nuevas. Le agradezco muchísimo, doctor, que se haya tomado su tiempo para darnos esta ponencia. Y por aquí Bruno va a dar todos los agradecimientos y desde dónde nos acompañaron. Adelante, Bruno. Doctor, gracias por sacarnos de dudas porque no estamos tan familiarizados en estos temas. Tuvimos una asistencia, doctor, de 110 personas que se conectaron. Tuvimos de Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, del estado de Yucatán, Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca, Morelos, Nayarit, Saltillo, Coahuila, Zacatecas, Chilpancingo, Guerrero, Manzanillo, Colima, León, Guanajuato, y pues de aquí de San Luis, sumando un total de 110. Esperamos que no sea la última, doctor. Por ahí vamos a estarlo molestando para que nos acompañe por ahí en un taller que tenemos pendiente, nada más que nos deje la pandemia. Nuevamente le agradezco, doctor, a nombre de la asociación y a nombre de todos los asistentes, pues gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches.